¿Qué significa que el regasificador se vaya de Bahía Blanca? Bueno, la verdad que es una noticia impactante. El regasificador vino por 3 meses y se quedó 10 años aquí en el puerto de Bahía Blanca. Y tiene que ver con esa lógica y lógica de que un país como la Argentina haya tenido que durante 10 años importar gas. Y la verdad que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Es decir, la cantidad de divisas que se han ido del país, pudiendo la Argentina tener este, abastecimiento de gas sin ningún inconveniente, habla a las claras. Por un lado, de una política absolutamente desacertada en materia energética, y por otro lado, un trasfondo que hace a otro ícono de la corrupción del gobierno anterior. Y bueno, me parece que desde esos dos puntos de vista es una noticia alentadora. Así que bueno, a partir de fin de mes el buque regasificador va a dejar de operar acá en Bahía Blanca. Más allá de lo simbólico de que uno pase y no lo vea más, ¿cuánta plata significaba ese buque ahí? ¿Cuánto le costaba al país tener ese buque? Bueno, hay una cantidad de números, más de 10.000 millones de dólares por un lado, más de 1.200 millones de dólares en alquiler que pagó el Estado Nacional, alrededor de 150.000 dólares diarios. Bueno, un sinnúmero de sobrecostos asociados a todo esto que, a ver, lo termina pagando el ciudadano de la Argentina a través de sus impuestos, ¿no? Entonces, claramente ha habido una política, insisto, absolutamente desacertada, absolutamente en contra de los intereses del país y que, bueno, como trasfondo y corolario a toda esta cuestión, un nivel de corrupción de una dimensión importante que, bueno, fue investigado por dos investigadores del CONICET que a cuenta de ellos determinaron que estamos hablando de un nivel de corrupción que osciló más allá de los 1.000 millones de dólares en todo este tiempo. Así que la verdad que es muy poco lo positivo que uno puede extraer de esta experiencia. Así que bueno, esperemos que haya sido una etapa que haya quedado enterrada para siempre. ¿Era necesario ese buque o en realidad se lo trajo por este otro trasfondo? No, yo diría que necesario era en el sentido de que fue tan mala la política energética que no había gas, por lo tanto había que importarlo. Y entonces una cosa llevó a la otra y bueno, insisto, ¿no? Dentro de todo esto que estamos viendo últimamente, esta matriz corrupta, esto era otro engranaje más o otra caja más de la que se usufructuaba todo estas atrocidades de negociados, ¿no? Era un gas muy caro. Sí, por supuesto. Aparte de eso, con un sobreprecio que, insisto, estaba hasta fuera de la lógica de mercado, ¿no? O sea, un gran combo que, por supuesto, no estaba a la altura de lo que los intereses del Estado nacional requerían. ¿Y cómo se llega a este final o a esta decisión de que el buque no esté más acá? Se llega un poco por la nueva política del gobierno, de tratar de propender a que la Argentina genere más gas, a que la Argentina se convierta en exportadora de gas. Argentina es un país maravillosa en recursos naturales y todas estas cuestiones tendrían que haber sido superadas hace muchos años, sin embargo no se pudo y bueno, a partir de la asunción del ingeniero Macri es que esto se empezó a revertir y bueno, con el costo que sabemos de estas decisiones que son difíciles, pero que hay que tomarlas para retomar el camino del crecimiento y la transformación de la Argentina. ¿Fue difícil terminar el contrato que existía? No, el contrato es un contrato que terminaba ahora y el Estado Nacional decidió no renovarlo. Y bueno, creo que es una decisión acertada para que no las divisas que son tan necesarias para la Argentina, en vez de irse, que entren, ¿no? Así que creo que va a ser un cambio fuerte en la balanza comercial y en la dinámica económica que tenía que ver con este contrato para la Argentina. Ahora, este buque traía el gas líquido, se gasificaba y se inyectaba a la red. ¿Existe la posibilidad de que Bahía Blanca también sea el lugar para que se haga el proceso a la inversa? Es decir, que salga
y que un buque lo convierta en líquido para que salga de acá. Exactamente, sí, muy buena interpretación de las cosas. Así es lo que se va a empezar a hacer. Y bueno, esperemos que no haya ningún problema con esa operatoria, que a partir de enero entiendo que se va a producir. ¿Dónde se haría? ¿Cómo sería? Acá, aquí mismo en el puerto, es a través de una barcaza que le llaman y se produce el proceso inverso al que se venía realizando. Así que, bueno, insisto, es una buena noticia esta cuestión para la Argentina en general. ¿Esto estaba planificado? ¿Esta decisión de que en Bahía Blanca también ahora se haga la exportación de gas es algo que surgió en el último tiempo? No, no, obviamente surgió en el último tiempo, ¿no? A raíz de los acontecimientos, porque, bueno, al cambiar un poco la ecuación de la generación del gas, se produce esta posibilidad. De lo contrario, obviamente, no teníamos para consumo interno, menos íbamos a tener para exportar. ¿Por qué Bahía Blanca? ¿Por qué se elige el puerto de Bahía para hacer esa exportación? Bueno, porque Bahía Blanca es el puerto natural de Vaca Muerta, principalmente. Esta es la situación principal. Cuando hace un tiempo hablábamos del proyecto de Vaca Muerta, decíamos que iba a cambiar quizás la fisonomía o la operatoria del puerto de Bahía Blanca. ¿Este es el primer paso? Sí, este es uno de las tantas cuestiones que va a sufrir un cambio positivo en el puerto de Bahía Blanca, ¿no? Insisto, el cambio de la matriz energética con la construcción de los parques eólicos es otra cosa importante. Todo lo que tiene que ver ahora con la exportación de gas, lo que va a tener que ver con el petróleo no convencional, con los insumos y los equipos que tienen que ir para Vaca Muerta. Así que todo esto le va a dar una dinámica bastante poderosa al puerto y a la actividad de aquí, de la región, ¿no? Esto es el primer paso o el paso más próximo, pero ¿a cuánto está pensado ese desarrollo distinto del puerto de Bahía Blanca? Mira, si las circunstancias se dan como parece que van a ocurrir, yo creo que en 5 años, siendo prudente, el puerto de Bahía Blanca va a tener un gran cambio, obviamente impulsado también por 3 obras importantes, que es la obra de los accesos, que son obras que están pendientes desde hace décadas aquí, así que esa va a ser una obra muy importante y eso va a generar un cambio fuerte. La otra obra es la del tren norpatagónico, que es fundamental para que el desarrollo de Vaca Muerta genere una exponencialidad importante. Y bueno, me parece que eso también estamos hablando de una obra de 600 millones de dólares. Y bueno, y la que se está construyendo, que es la obra vial del paraje El Cholo, que se pensaba hacer una rotonda y a instancias de este gobierno se va a hacer una obra de una magnitud importante. Así que, insisto, esas 3 obras le van a dar una dinámica logística a Bahía Blanca muy importante y a eso hay que sumarle, obviamente, lo que va a significar el desarrollo de Vaca Muerta, el segundo yacimiento de gas no convencional del mundo, con una característica particular que está concentrado en 30.000 kilómetros cuadrados, ahí prácticamente en su mayoría en la provincia de Neuquén. Y bueno, y eso le da una dinámica especial. Así que lo que ha dicho el gobernador de la provincia de Neuquén, de que se van a generar una cantidad de puestos de trabajo impresionante, de que el nivel de inversión va a rondar los 5.000, 6.000 millones de dólares por año de aquí en adelante. Bueno, es una expectativa importante y creo que, bueno, como dicen algunos, comparar Vaca Muerta es como tener otra pampa húmeda. Es un poco la comparación simbólica que se hace. Uno quizás escucha Vaca Muerta y el que no se sitúa geográficamente por ahí ni siquiera conoce para aquel lado, digo, está lejos de Bahía Blanca, pero ¿cuánto impacto puede tener en el desarrollo de nuestra ciudad Vaca Muerta? Y te vuelvo a insistir, uno a veces no toma dimensión, pero cuando alguien dice que es segundo en el mundo de algo, es de una dimensión importante. Entonces es el segundo yacimiento de gas no convencional del mundo, el cuarto de petróleo no convencional del mundo, y eso le da una potencia tan grande que actores multinacionales ya han definido todo un plan de inversiones para desarrollar allá, pero que necesitan del puerto de Bahía Blanca porque es el acceso por un lado de los equipos y de los insumos y bueno, y también va a servir para canal exportador, así que el puerto de Bahía Blanca va a tomar un relieve importante. Vuelvo a decir, la exponencialidad de esto es grande en función de que estamos hablando de un yacimiento muy importante. Hablábamos de obras importantes que se vienen para Ingeniero White, para el puerto, para Bahía Blanca en realidad.
Esto tiene que ver con inversión pública, pero por el otro lado, ¿se puede pensar paralelamente que vengan empresas de afuera a invertir acá justamente por todo este desarrollo de Vaca Muerta? Sí, muy buena la pregunta. Desde ya que es así, como vos lo indicás, el nivel de inversiones que va a tener Bahía Blanca va a superar ampliamente los miles y miles de millones de dólares. Entonces, te diría que los próximos 3, 4, 5 años vas a ver concretadas muchas de esas inversiones aquí en el hinterland del puerto de Bahía Blanca. Hoy en día los bahienses estamos acostumbrados a salir a la ruta y ver camiones cerealeros, ¿no? Porque es la fisonomía y es a lo que principalmente se dedica el puerto de Bahía. ¿Va a cambiar eso también? Sí, también va a cambiar, porque si la Argentina sigue insertada en el mundo, como es la política que se ha encausado últimamente, uno a veces lee números. La India es un país que ha crecido mucho en estos últimos años, ha subido a la clase media 100 millones de personas, más el conglomerado con la China, que llegan a un nivel de 2.500 millones de habitantes, tienen una preocupación que es la alimentaria, la preocupación de cómo alimentan a esas poblaciones que son de una cantidad de gente importante, y la Argentina es un país productor de alimentos y, como bien dice el ingeniero Marchi, tiene que pasar de ser el granero del mundo, como históricamente nos conocieron, a ser el supermercado del mundo. Y bueno, y Bahía Blanca tiene el potencial, el puerto, para poder canalizar esas exportaciones. Y en función de eso es que dentro de nuestro plan estratégico está la idea de desarrollar un polo alimentario, y en eso estamos trabajando para poder impulsar un clúster para que converjan muchas de estas empresas aquí en la zona, y entonces eso generar una potencia especial para todo esto. Estamos hablando de proyectos que no son a tan largo plazo, ¿no? Porque si hablamos de que en 5 años puede cambiar la fisonomía del puerto, digo, es algo que está acá a la vuelta de la esquina. No, cuando uno trabaja con visión estratégica, cuando uno trabaja consecuentemente, cuando una política no es una política ni del titular de una institución, ni de un mandato de un gobierno, que es una política de Estado que transcurre, creo que ahí es donde se logra el éxito de las cosas. Me parece que estamos en esa línea de actuación, ¿no? La anterior gestión impulsó el plan estratégico Visión 2040, nosotros ahora completamos siguiendo con esa tarea, con los planes maestros, contratando a la misma consultora, así que bueno, seguimos en esa dinámica y te insisto, 10 años es un plazo en gestiones así estatales donde uno puede advertir un cambio importante. Lo hemos visto en innumerables países del mundo donde en 10 años, para citar los dos casos más paradigmáticos, Alemania y Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, pasaron de ser lugares arrasados. Y bueno, y en 10 años el milagro alemán y el milagro japonés de alguna manera dan cuenta que se puede realmente transformar los países, las ciudades, pero tiene que haber una visión estratégica, tiene que haber un trabajo planificado y la dirigencia tiene que ser consecuente con ese trabajo. Así que me parece que si hacemos bien los deberes, Bahía Blanca se va a convertir en algo distinto a lo que es hoy. Hablando del desarrollo de las energías y del desarrollo del puerto, ¿qué papel va a pasar a jugar Bahía Blanca dentro de la provincia de Buenos Aires y dentro de la Argentina? Y claramente esto la va a impulsar a Bahía Blanca muy fuertemente. Vos pensás que otras ciudades que por ahí no han tenido la bendición esta que tiene Bahía Blanca, de tener un puerto, de tener universidades nacionales, de tener un sinnúmero de capacidad financiera que tiene y tantas otras cosas, igualmente han salido adelante. Un claro ejemplo de eso puede ser Tandil, una ciudad que en los últimos 10, 15 años, a través de un plan estratégico, realmente pudo progresar y mucho. Entonces, Bahía Blanca tiene esa potencialidad de mucho más, porque tiene un sinnúmero de cosas, unos activos que no los tienen muchas otras ciudades. Entonces, insisto, depende de cómo se trabaje en los próximos 10 años, pero la potencialidad de Bahía Blanca es muy grande, ¿no? Depende un poco de la articulación de todo, pero sin duda que va a progresar positivamente. Y el desarrollo del puerto, directa o indirectamente, también va a implicar un desarrollo de Bahía, de Ingeniero White como ciudad, como localidad, ¿no? Sí, por supuesto, ya te digo, no es que el efecto derrame cae por sí solo, ¿no? Hay que instrumentarlo, hay que planificarlo y hay que trabajarlo.
pero yo no tengo ninguna duda porque creo que se ha tomado conciencia de que las cosas se hacen de una manera y no se puede perder más tiempo y no se pueden inventar cosas raras. Acá la ciencia de la gestión está asociada a que quienes toman las decisiones tienen que tener la visión estratégica, los equipos de trabajo tienen que ser profesionales y en esta secuencia de trabajo en el tiempo es cuando uno logra los éxitos. Si no, no hay forma. Y me quedo con esto de planificar a futuro y venimos en un país donde cambia un presidente a otro y quizás todo lo que se hizo antes por ahí no se toma o se borraba y se empezaba todo algo nuevo. Y lo digo como un presidente, como puede ser en cualquier otro tipo de institución, estamos muy acostumbrados los argentinos a eso. ¿Hace falta un cambio de mentalidad? ¿Es posible eso? Sí, yo a veces hago alguna comparación. Los dirigentes tienen que pensarse como los deportistas. Vos para ganar un campeonato tenés que entrenarte. Y los dirigentes tienen que entender que hay que entrenarse, que hay que estudiar, que hay que capacitarse, que no es que yo me siento en un sillón y ya por el cargo mismo yo ya me convierto en un sabiondo. Entonces, en ese sentido, me parece que eso es un punto neurálgico. Uno va a otros países y se da cuenta que el dirigente público es un dirigente preparado, que el propio país, ciudad, organización, institución, tiene una mirada a largo plazo y que los distintos actores que van pasando en la transición, de alguna manera, van cumpliendo las etapas. No hay estos cambios bruscos que generamos nosotros o este constante stop and go, que viene uno, va para un lado, viene el otro, va para el otro. La ciencia está en eso y tenemos que entenderlo de una buena vez. O sea, tenemos que tener una visión de largo plazo. Es cierto que podemos torcer un poco los rumbos, pero no pueden ser drásticos los corrimientos.